Una palabra de Dios, directa al corazón, en labios del pastor Miguel Ángel Mendoza. Vuelve a llamar que listo estoy, vuelve a tocar mi corazón, ese jardín de intimidad que se marchita si no estás. Vuelve a llamar que atento estoy, quiero escuchar tu dulce voz, ser un secreto entre los dos, la intimidad entre tú y yo. Hola, ¿cómo están ustedes? Una vez más acompañándoles hasta ahora ya. Siempre es grato el poder estar con ustedes, el poder estar compartiendo a través de las radios corporación acá de nuestra región de Aysén y a través también de las redes sociales que tenemos la oportunidad de poder llegar a tantos lugares dentro de la región, fuera de la región, dentro del país, fuera del país. Quien les habla es el pastor Miguel Ángel Mendoza Rojas de la congregación Cristo, tu única esperanza de Coyhaique. Hoy quiero compartir, ¿no es cierto?, con respecto en nuestra vida hay orgullo todavía, hay orgullo de repente el pretender o el creer muchas veces en que somos buenos. No olvidamos que somos en el buen sentido de la palabra, en que somos simplemente mendigos compartiendo el pan o anunciando dónde está el pan a otro mendigo. Nunca con el mensaje yo soy bueno y tú no, sino que con el mensaje que siempre recordemos y debemos recordar que somos simples servidores, somos gente que hemos sido llamados solamente por gracia. Dios nada encontró en nosotros bueno, nada encontró en nosotros perfecto, ni que pudiera haber algún mérito para poder ser salvo y poder alcanzar nuestra propia salvación. Eso sería y es orgullo. Muchas veces la gracia de Dios mata el orgullo humanista y que no solamente está fuera de nuestras congregaciones o iglesias, sino que también dentro de nuestras iglesias, de nuestras congregaciones, en el mundo, ¿no es cierto? Que muchas veces pretendemos que hemos alcanzado por algo, ¿no es cierto? Por algún mérito humano, por algún esfuerzo que nosotros hemos logrado. Y no olvidamos que somos simples mendigos, anunciando dónde está el pan, quién es el camino, quién es la vida a otro mendigo. Siempre reconocer que ha sido por gracia, netamente por gracia. Si algo hemos alcanzado, lo hemos alcanzado porque Él ha puesto el querer y el hacer en nuestras vidas. Cada vez que nosotros cenamos, ¿no es cierto? Una vez al mes, una vez a la semana, no hay cantidades de cena que tenemos que hacer, sino que es recordar, más que nada recordar que hemos sido salvos por gracia, recordar la muerte de Cristo y la resurrección, en que Él nos alcanzó una salvación tan grande, tan maravillosa, y que podemos nosotros gozar de ella. Y cada vez que leemos, no para adquirir y amontonar conocimiento en nuestras mentes, sino que para que nuestro conocimiento vaya creciendo de cuán grande es las características, el carácter, las cualidades de Dios, ¿no es cierto? Lo que Dios es, ¿no es cierto? Los atributos de Dios, y cada día nos damos cuenta que somos simples barros en las manos del alfarero. Entonces, cada vez que hay orgullo en nosotros, que hemos pretendido creer que hemos hecho algo, porque nos estamos olvidando del mensaje, nos estamos olvidando de recordar que hemos sido salvos solamente por gracia. Hemos sido librados y salvados solamente por gracia. Entonces, eso es lo que hoy quiero compartir. Siempre recuerdo aquel grupo de los 70 que venían gozosos. Era para celebrar, ¿no es cierto? Era para gozarse porque aquellos espíritus malignos habían obedecido a aquellos discípulos, aquellos 70
y venían gozosos. Y como hizo, no sé, se puede ver un poco de orgullo, ¿no es cierto?, en que venían contentos y acercándose y diciendo: los espíritus se nos han obedecido y se han ido del cuerpo de las personas. Y Jesús les dice: alégrense más porque está escrito su nombre en el libro de la vida. Alégrense porque son salvos por gracia. Alégrense, como que bajándole el orgullo, bajándole el perfil muchas veces, enseñando también que la solución para las cosas también es la oración, para que los espíritus obedezcan, ¿no es cierto?, y haya algún resultado por la obra y el poder de Dios. Y eso es lo que hoy quiero no llevarlo, sino que dirigirnos. Me incluyo en mantener ese equilibrio muchas veces que nos cuesta, y que no, a veces hay un muy alto concepto de sí mismo y un bajo concepto en sí mismo, en que un bajo concepto en sí mismo, en que no estoy aferrado a lo que Dios proveyó para mí, y un alto concepto en que yo hice las cosas, en que yo hago las cosas, en que los espíritus se sujetaron y nos alegramos, y claro, y es de gozo, ¿no es cierto? Alguien se sana, alguien se salva, alguien es libre, pero Dios dice: alégrense más, gócense, porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. No hay mayor cosa que esa. Todo el resto y todo lo demás, si la salvación ha sido por gracia, todo lo demás también es por gracia, es por favor y merecido nuestro. Nos vamos, por ejemplo, al pasaje de Marcos 9, 28-30. Dice: cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Una pregunta. ¿Por qué aquella persona que tenía un espíritu maligno no salió el espíritu, ¿no es cierto?, de aquel niño? ¿Y por qué no hubo resultado en eso? ¿Qué pasó? Había miles de preguntas que muchas veces nosotros no hacemos la pregunta, el por qué. Y Dios nos habla, ¿no es cierto?, nos dice, y le dice a sus discípulos, y le dijo: este género con nada puede salir. Es decir, nada, con nada puede salir si Dios no está ahí. Con nada puede suceder si Dios no está ahí. Nada puede pasar, ocurrir, si el poder de Dios no está ahí funcionando por gracia en una persona, si no es por la oración. ¿Y qué significa la oración? Significa que estamos concentrados, compenetrados en que hay una comunión, hay una relación con Dios, hay una búsqueda porque hay gratitud, hay amor, porque hay una cercanía, el querer estar con Él. No, hoy tengo que orar. No, Señor, mira, esto me pasó hoy día. Y con confianza. No hay autoridad ni nadie que impida a poder entrar al trono de la gracia, sino que libremente podemos interceder, podemos hablar con Él, y porque hubo un pago, su propio Hijo dio su sangre para que nosotros pudiésemos entrar y recuperar esa amistad que tenía Adán, ¿no es cierto? Y la recuperamos nosotros en el segundo Adán, en Cristo. Entonces dice: este género con nada puede salir, sino con oración. En otras versiones dice oración y ayuno. Está hablando de cuánto nos concentramos, cuánto estamos con Él, cuánto estamos estudiando acerca de Él, de los atributos de Él, del regalo que Él nos dio. Es todo un complemento en todo, y cada vez que nos vamos dando cuenta, más nos vamos dando cuenta que nosotros no podemos ponernos en una parada, ¿no es cierto?, o la parada del chileno, así: yo soy bueno, sino que decir: yo soy barro, y hay barro de honra y hay barro de deshonra, y eso le compete a Dios, no me compete a mí ni atacarlo ni enrostrárselo, sino que es solamente anunciar el mensaje de la salvación. Somos un heraldo anunciando la venida del Rey,
preparando la venida del Rey. ¿En qué sentido? Hablando que Cristo viene, hablando que Él viene a buscar a su iglesia, hablando que en Él solamente hay salvación y redención, y que ningún poder humano puede alcanzar esa salvación, sino que es netamente le corresponde y es de Él. Por eso es que de Él es la salvación. Solo de Él es la salvación. Nadie buscamos a Dios, nadie necesitábamos a Dios, aunque lo necesitamos, ¿no es cierto? Pero nuestra arrogancia, nuestro humanismo, nuestra carne, nuestra humanidad, ¿no es cierto? Odiábamos la luz, aborrecíamos la luz, no había nada bueno en nosotros, no conocíamos, no obedecíamos, no creíamos, no entendíamos nada, sino que Él nos alcanzó, Él nos convenció de pecado, nos convenció que necesitábamos a Él y nos acercamos porque Él se acercó a nosotros. Y ahí comienza eso, ¿no es cierto? Y ahí también hay un poco de orgullo decir que no, yo acepté a Dios en ninguna parte. Dice que yo me acerqué a Dios, ni usted se acercó, ni que nosotros nos acercamos, sino que Él se acercó a nosotros por pura misericordia y gracia y favor del mismo. Entonces, ¿con qué cosa? ¿Con qué cosa puedo alcanzar yo esto, ¿no es cierto? Que aquellos que nos había liberado este cuerpo, y Dios le dice, con nada puede salir, con nada, o sea, humanamente no puede salir, con activismo no puede salir, con esfuerzo humano no puede salir, con métodos y actividades, ¿no es cierto?, no pueden salir. Es que tiene que haber alguna fórmula, tiene que haber un plan de salvación, como decimos, y no es un plan de salvación, es la persona de Jesucristo. Más que un plan de salvación, muchas veces hemos metido muchas frases evangélicas y no ha sido porque han querido ser malos o con mala intención, con buena intención. Muchas veces evangelismo explosivo, el pretender que nosotros vamos a salvar a Chile en un fin de semana, y siendo que Dios ya tiene a su rebaño, tiene su remanente, tiene su escogido. Nosotros nos compete solamente hablar. El apóstol Pablo dijo que Dios, debemos orar para que Dios nos abra puertas, y muchas veces para que Dios nos abra puertas en esa empresa, y está bien, para que Dios nos abra puertas para que podamos encontrar el auto que yo quiero. Bueno, está bien. Que Dios nos abra puerta para poder, no sé, que le caiga gracia a algún jefe. Está bien, pero Pablo se refería a que Dios nos abra puerta. ¿Para qué? Para que cuando hablemos el mensaje, anunciemos el mensaje de salvación, la gente pueda percibir ese mensaje. Y si hemos creído, ¿no es cierto? Si hemos creído, ha sido porque Él nos ha revelado. Solamente. Cuando Dios dice, porque de tal manera Dios amó al mundo, ¿no es cierto? Y dice, ¿cómo Dios amó al mundo? Claro, Dios amó al mundo. ¿A quién? A ese sistema, a ese mundo que cree, que creyó, convencido por Él. No, Dios no ama a todo el mundo en general, sino que Dios ama a aquella persona que cree, que confía y cree en el Señor y reconoce en el Señor Jesucristo, reconoce que Él es la vida, Él es el camino, Él es la salvación, Él es la puerta. Sino que Dios ama a aquel que Él cree, a su rebaño. ¿Y quién cree? Su rebaño, su remanente escogido, los que han sido convencidos por el Espíritu Santo. Recuerde que Jesús dice y anuncia cuando antes de partir, les conviene, chiquillos, que yo me vaya, le conviene, chicos, que yo me vaya, porque el Espíritu Santo va a convencer de pecado. Es la única fórmula, no hay método de fórmula para poder evangelizar, no hay fórmula para poder llenar la iglesia o pretender una multiplicación, un método de poder, el poder viajar a otros lugares para poder llenar la iglesia, el pretender tener un método para poder cómo lleno la iglesia, sino que Dios dice, hay un solo, oración. ¿Es malo
¿Es malo evangelizar? No. ¿Es malo congregarse? No. Pero muchas veces la última fórmula que tomamos, ¿no es cierto?, es orar, es decirle a Dios. Y hay métodos que resultan, hay métodos que venden y resultan. Pero cuando nos convocamos a orar para que Dios haga su voluntad y sea el éxito a su manera, como Él quiere que haga las cosas, comenzamos a orar y oramos y permanecemos en esa oración confiando en Él, que Él hará las cosas y Él las tiene todas en sus manos, en su tiempo. Pero muchas veces pretendemos, nos adelantamos y metemos activismo, metemos fórmulas, métodos para poder alcanzar a gente, como que el poder pretender voy a hacer algo para poder atraer a los jóvenes y por Dios, a mí me gustan las luces, los LED, todas esas cosas. Es parte, es algo común, ¿cierto? A todo músico le es normal subirse a una plataforma donde hay humo, donde hay luces, donde hay una orquesta, donde hay un conjunto, ¿no es cierto? Un grupo musical, es normal. Pero no es la esencia, es parte. Y Dios dice, este género, este problema, esta circunstancia, esta solución, con nada puede salir, con nada puede funcionar sino con oración. El orar, estar con papá, el poder compartir, el poder decir, Señor, ábreme puerta este día, ábreme la puerta para aquella persona que necesita salvación. Imagínese la mentalidad para dónde vamos. No pretender muchas veces enfocarme en la cantidad, sino que en la calidad. Hablamos de crecimiento, claro, crecimiento en número, pero no hay un crecimiento en la imagen de Cristo, no hay un crecimiento en que la gente lleve la cruz de Cristo, no hay un crecimiento en querer crecer en la salvación, no hay un crecimiento en querer crecer en gracia, sino que nos ponemos a buscar la gracia, nos ponemos a buscar el favor, siendo que ya lo tenemos, sino que todo lo contrario, crecemos en la gracia. Yo no soy más salvo, sino que yo crezco en la salvación. Y perdóname que te comparta esto, y cuando nosotros comenzamos a hablar de un mensaje en pretender que esto se puede perder, es decirle a Dios que depende de mí esta salvación tan grande. Es pretenderle decirle a Dios, Señor, depende de mí esto. Es como una miga de pan en la mano y decir que yo sostengo esto por mi esfuerzo, porque yo hago esto. No, todo dice que nosotros estamos en su mano. Él es nuestro brazo fuerte, a su diestra, en su mano derecha, dice. Su diestra me ha sostenido y me seguirá sosteniendo. Su mano derecha me seguirá sosteniendo. Dice que yo no lo sostengo a Él, ni la salvación. Y eso habla de muchas veces, y no es que haya una mala intención, que muchas veces hay mucha humanismo en nosotros, mucha carne, como, ¿no es cierto? Mucha humanidad en nosotros. Y nos creemos buenos y le decimos al resto que son malos. Y vemos que no están haciendo lo bueno y les enrostramos lo que están haciendo, pero no para que ellos se salven, sino que para avergonzarlos y yo resaltarme a sí mismo. Nada lo que hacemos es para que nos resaltemos nosotros. El que brilla es Cristo. Todo lo que hacemos no es para que nosotros nos miren a nosotros, es para que miren a Él y su obra completa. Todo lo que hacemos, lo hacemos bajo un concepto que ha sido por gracia. Entonces, por eso buscamos fórmulas, buscamos cómo hago crecer la iglesia, cómo hago para que Dios haga esto, cómo hago, y comenzamos a hacer caldo de cabeza, siendo que Dios dice, este
este resultado, o este género, o este problema, o esta enfermedad, o esta circunstancia, con nada puede salir, con nada, no hay nada, sino que es con oración. Con oración. Y luego vemos en el otro pasaje que Dios rebaja, dice, no se alegren porque este resultado, ¿no es cierto?, haya habido resultado en ustedes, ¿no es cierto?, porque claro, se acercaron a mí, ¿en qué sentido? En oración, y funcionó, sino que alégrense, porque ustedes fueron en Cristo por gracia, por misericordia, por su favor, porque a Él le dio la regalada gana salvarnos. Esa es su soberanía. Alégrense que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Están escritos. Donde su lápiz no tiene goma, sino que estamos escritos por gracia. Porque a Él se le ocurrió salvarnos. Y a Él no se le ocurrió hoy día, sino que se le ocurrió salvarnos de antes que fundara la tierra. No es algo que ahora, sino que es de muchos años atrás, muchos siglos atrás, que a Él se le ocurrió salvarnos, predestinarnos, justificarnos, glorificarnos. Imagínense. Y que podamos ser la imagen. No solo fuimos predestinados a salvación, sino que predestinados a llevar su imagen. ¿Recuerda que Adán fue hecho a su imagen? Entonces muchas veces sí, tenía la mano, tenía dedo, tenía uña. No es eso, sino que la imagen de Dios. Y eso se apartó de él cuando pecó. Y recuperamos esa imagen, ¿no es cierto?, que Moisés se ponía ese velo porque esa imagen era tan fuerte, pero también se reducía la gloria, reducía esa imagen de Dios y también tapaba la poca imagen de Dios. Pero luego dice que esa imagen en Cristo, en nosotros, va de gloria en gloria, va creciendo, va como la luz de la aurora, hasta que el día sea perfecto, hasta llegar a la meta de ser completo. El que inició la buena obra dice que Él la terminará, y la buena obra que Él hizo en nosotros, Él se encargará de terminarla, de completarla, aunque Él ya la hizo ya. Pero en esta vida tenemos que llegar a eso, a ser como Él fue en su carácter, enfocarnos solamente en la parte, en la divinidad de Jesús, sino que en la humanidad de Jesús. El abrirse con aquellos, el abrirse con los pobres, el abrirse con aquellos estafadores, recaudadores de impuestos, el estar con aquellas mujeres que vendían su cuerpo, el poder estar compartiendo, el poder decir ni yo te condeno, es decir, el mismo Dios, 100% Dios, 100% humano, diciéndole a una mujer, encontrándola en pleno acto de adulterio, diciendo ni yo te condeno, siendo que el resto lo estaba condenando para matarla. Entonces vemos dos factores que están en nosotros, y eso es falta de entender que somos barro, de la misma masa, del mismo barro fuimos sacados por gracia. Fuimos sacados de gracia. Entonces, ¿qué me consta a mí? ¿Cuál es mi parte? Ser heraldo. Anunciar las buenas noticias, no las malas noticias. Te vaya a freír, no, sino que las buenas noticias del Evangelio, salvación, hablarle, sí, decirle, yo no te voy a condenar, ni Jesús condenó, pero si tú te acercas, si tú crees en Jesucristo, si algo está pasando en ti, tú eres un escogido, y Dios ya te salvó desde antes, y comenzar a hablar y decir, Señor, ábreme la puerta, Señor, ábreme puerta, como dijo el apóstol Pablo. Entonces muchas veces vemos la puerta abierta para nuestra conveniencia, ¿no es cierto? Por lo que yo quiero, la parte económica, lo material, ábreme la puerta. Pero nunca dice, ábreme la puerta para que este día, no sé, donde tú me lleves, donde tengo que hacer, donde yo trabajo,
tú abras la puerta para poder entrar con el mensaje de salvación y la persona pueda ser restaurada y pueda manifestarse esa salvación ya dada desde antes. Oramos muchas veces así: Dios, ábreme puerta hoy para que esta persona tenga un encuentro contigo. Muchas veces nos olvidamos, porque nuestra mirada a veces está abajo. Nuestras preocupaciones, activismo, la iglesia, pero nuestras ocupaciones no están. Que Dios, ábreme la puerta. Señor, que al abrir las redes sociales, ábreme la puerta, Señor, para poder entrar a los hospitales, a las cárceles, a tantas ciudades, ¿no es cierto?, a tantos lugares, para poder entrar con ese mensaje y Espíritu Santo, tú convenciendo, ábreme esa puerta. Es una bendición. Y cuando el apóstol hablaba de bendición, era una bendición predicar esta buena noticia. Entonces Pablo enfocado en eso, nada lo echaba abajo, porque él estaba claro que él era un hombre llamado a hablar de las buenas noticias. He sido llamado para hablar de Jesucristo revelado. Recuerde que él nos entregó, ¿no es cierto?, el mensaje de la reconciliación, para que la gente, ¿no es cierto?, Dios se manifieste esa reconciliación con el Padre. El mensaje de la reconciliación. Y llamar a la gente y ver a la gente, ¿no es cierto?, como una oportunidad de salvación. No tener un concepto que el cliente tiene la razón. Y muchas veces ocupamos métodos para que la gente no se ofenda. Queremos adaptar muchas veces y minimizamos la autoridad de la palabra. Y muchas veces nuestros hermanos lo miramos como cliente para que no se vayan, ¿cierto? El cliente tiene la razón, así que no voy a decir esto, no voy a hablar esto. Y muchas veces Dios nos da un mensaje y tenemos que decirlo, obviamente con gracia, con misericordia, con amor, pero decirlo. El decirlo. Si la gracia no es para salir corriendo a pecar, la gracia es para dar gracia, ¿cierto?, de que Él nos salvó, porque estábamos perdidos, estábamos muertos en delito y pecado. Pero tenemos que decirlo. Tenemos que decir: no peques más. A Él le costó su vida, a Él le costó su sangre. Él derramó toda su sangre. Y aunque hagas miles de cosas, nada te va a cubrir esa necesidad, porque solo Dios puede saciar esa necesidad que hay en ti. Esa necesidad que hay en ti. Y cada vez que me siento en este lugar, cada vez que voy a otro lugar, desde cada vez que de repente paso la tarjeta y dice aprobado, dice, y le digo, ¿estaremos aprobados? Le digo yo, cada vez que entro al lugar digo, aprobado. ¿Estamos aprobados? Y me quedan mirando y comienzo a entrar, ¿no es cierto? Dice, nosotros en Cristo estamos aprobados cuando creemos en Él y hemos sido llamados a salvación. Estamos aprobados por la sangre de Cristo. Y me quedan mirando. No sé en qué momento puede germinar esa semilla. Hasta con eso, si uno no tiene que andar buscando, sino que hay cada momento en que Dios coloca una puerta abierta y uno entra y comienza a hablar de esa salvación tan grande en que Él nos ha dado para que nosotros podamos gozar de vida, una vida eterna. Y ese es nuestro querer, esa es nuestra motivación. Entonces muchas veces, ¿de cuál es la fórmula? Hay una palabra de crecimiento, muchas veces cómo buscar un método, cómo para que el hermano no se ofenda. Entonces ahí ya lo estamos mirando, ¿no es cierto?, como el cliente tiene que tener la razón siempre, si no se me va. El mensaje de la cruz no vende muchas veces. Cuando decimos todos seguían a Jesús, no me está hablando de un número, no está hablando literalmente, sino que no todos lo siguieron.
Muchos lo seguían por los panes y los peces. Muchos lo seguían por lo que Él daba. Porque Él no solamente da salvación, sino que también alimenta. Pero tras ese mensaje está hablando el mensaje de la salvación. Él es el pan de vida eterna que se multiplica y sacia nuestra hambre y sacia nuestra sed. Entonces hay montones de cosas que nosotros durante años estamos intervenimos en la autoridad de la palabra, metiendo de repente mensajes con coaching, ¿no es cierto? El poder motivarlo en que son ganadores, son triunfadores, que son grandes. Entonces empezamos a meter un mensaje humanista, empezamos a meter mensajes motivacionales, ¿no es cierto? Y empezamos a menguar la palabra de Dios, siendo que la palabra de Dios no necesita más apoyo. Él no necesita que le ayudemos. Abraham trató de ayudarle a Dios y terminó mal hasta el día de hoy. Entonces cada vez cuando vemos al hombre metiendo el pie o la pata, como decimos el chileno, termina mal. Pretendemos querer ayudar a Dios, una fórmula, cómo poder introducir el mensaje. No hay mensaje. Entonces, últimas palabras de Billy Graham, ¿no es cierto? Diciendo, he predicado a millones, pero si el 1% de eso ha encontrado la salvación, me puedo morir tranquilo. Entonces muchas veces pretendemos que millones y millones van a ser salvos. No es así. Recuerde que son pocos los escogidos. La invitación es para todo, obviamente, la invitación. Dios invita a todo. Pero Dios ama al que cree. Entonces, hay un mal concepto en eso. Entonces, en que Dios ama a todo, dice, no, yo, lo que tú me has dado, los que tú me diste, yo oro por aquellos los que tú me distes. Por ellos intercedo. Por los que van a creer, por los que creyeron, por los que van a creer. Está hablando de nosotros y los que vendrán. Entonces, el agregarle un IVA, el agregarle algo más a esto, a veces daña, muchas veces invalidamos el mensaje de Dios a costa del mensaje, ¿no es cierto? Para meter otra cosa más, para que haya un resultado, ¿no es cierto? Pretendo buscar algo, pretendo buscar un nombre de la unción para que me pueda activar la unción, me pueda activar el crecimiento. No sé, es complicado, me incomoda. En que Jesús y nadie necesitó que alguien le activara algo, ¿no es cierto? Sino que la unción del Santo está en nosotros. Hemos sido bendecidos, hemos sido ungidos, hemos sido santificados, hemos sido glorificados, predestinados, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué más tenemos? Solamente tenemos que predicar el Evangelio. Y por eso mucha gente mira la cantidad, pero no mira la calidad. Entonces muchas veces, claro, decimos, no, a mí me interesa la calidad y la cantidad. Pero si la cantidad está bajo del dominio de Dios. La cantidad depende de Dios, de lo que Él ha escogido. Entonces muchas veces hemos ocupado tantas fórmulas, hemos ocupado tantas formas. Yo nací dentro de las bancas evangélicas, donde muchas iglesias se levantaron a puños de empanada, ¿no es cierto?, de sopaipilla completo, y levantaron piedra sobre piedra, ladrillo sobre piedra, bajo métodos y lo vi, ¿no es cierto?, lo digo con mucho respeto, pero muchas veces Dios dice con oración Dios puede darnos el lugar, la infraestructura, ¿no es cierto? Él tiene el poder para darnos todo. Si nos dio la salvación, con mayor razón viene todo eso. Entonces muchos templos fueron levantados a costa de hermanos que en la cocina más de 20 años y nunca escucharon un mensaje.
haciendo completo para poder edificar la iglesia, para poder... Y luego vino otro movimiento que criticó eso, ¿no es cierto? Sino que había que pedirle a la gente, había que enseñarle a dar, había que hacer esto. Y comenzó también, muchas veces se abusó de eso también. Entonces uno a otro se tiraba la pelota, uno a otro se empezaron a hablar, ¿no es cierto? A atacar, ¿no es cierto? Pero Dios dice con oración, creyendo en que Él tiene el control de las cosas, en que hay una sola forma, es la oración. El orar para que Dios ponga los recursos, ponga las añadiduras que van dentro de la salvación. Entonces, antes y hoy hemos metido métodos que lamentablemente impidieron mucho, uno escuchando el mensaje, hermano, la sopa, acuérdese de traerla en pleno mensaje, de repente uno escuchando, y uno escuchaba, hermano, ¿qué? Acuérdese que mañana hay que traer el ketchup. Por años lo vi eso. Entonces luego vino el otro movimiento que también se abusó acá, y no hubo una mala intención, sino que faltó el fundamentarse en Cristo, en consolidarse en que Él provee todas nuestras necesidades. Él provee todas nuestras necesidades. Entonces, estos dos movimientos se atacaban y se enrostraban y de otra forma buscaron una forma. Y Dios dice, hay una sola forma. Es la oración. Es la oración. Claro, usted me dice, sí, que hay que trabajar y moverse. Hay que trabajar predicando el Evangelio, pregonando el Evangelio. Y Dios va a proveer. Dios va a hacer las cosas. Entonces muchas veces queremos agregarle cosas, queremos confiar más en nuestra fuerza humana, en lo que Dios nos tiene, en lo que Dios nos ha dado para que podamos levantar una infraestructura, ¿no es cierto?, para poder congregarnos, ¿no es cierto?, que muchas veces hemos menospreciado eso. Recuerde que la iglesia está elaborada con un pastor anciano y la congregación. Algunos no, yo no necesito el pastor ni los ancianos, sino que me quedo en la casa y en la casa hacemos reunión, que es bueno también. Pero recuerde que la iglesia establecida es por un pastor anciano y congregación. Entonces no olvidamos de eso y empezamos a menospreciar el congregarnos, el asistir a la iglesia. Todas las iglesias son complicadas, la de Corintios, todas. Recuerda el mensaje de las 7 iglesias. Entonces, has dejado el primer amor, aunque Dios reconoció el trabajo, ¿no es cierto?, de predicar el Evangelio, pero habían descuidado, ¿no es cierto?, de las primeras obras. Entonces, eso nos enseña a nosotros el poder, ¿cuál es la base? Dice que con espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Son las dos cosas. Entonces, cuando hay espíritu, ¿no es cierto?, está el Espíritu Santo en nuestra vida, que está con nuestro espíritu, pero está la verdad. Pero ¿qué verdad tenemos? ¿Qué fundamento tenemos? ¿Qué es lo que se une al espíritu? Según la verdad que tenemos, según el fundamento que tenemos, según cuánto profundidad de fundamento. Recuerde, profeta, apóstoles y Cristo la piedra angular al medio. Ese es nuestro fundamento. Entonces muchas veces perdemos y empezamos a buscar otros fundamentos que no son fundamentos. Entonces, espíritu y verdad, pero ¿qué verdad tenemos muchas veces? Hay una verdad a media, hay una verdad con mala base. A lo mejor tú has buscado una iglesia perfecta, has buscado algo, pero Dios dice, empieza a buscar de Dios, comienza a orar, comienza a que Dios te dirija a dónde direccionarte, para dónde Dios quiere hacerte crecer. Si Dios no hace una fotocopia de todo iguales. Hubo un Moisés, ya hubo un David, ya hubo un Elías. Dios no hace a todos fotocopias, todos iguales. Dios se mueve de distintas formas, de diferentes formas. La multigracia,
Dios se mueve de distintas formas y te hace crecer como Él quiere. Él te hace crecer como Él quiere y para donde Él quiere llevarte a crecer. No es como yo quiero o como te dicen que tenés que crecer, de qué forma tenés que crecer, no. ¿Qué es lo que Dios te ha dicho a ti? ¿Qué es lo que Dios me ha dicho a mí? Entonces muchas veces, mucho, pero no hay fundamento. Mucha cantidad, pero poca calidad y poca imagen de Cristo. Poca gente que quiere realmente escuchar al Maestro hasta que llegue el alba y estar con el Maestro, ¿no es cierto? Hasta que llegue el alba, como dice la canción de Marcos Vidal. No quiero ser de aquellos que andan detrás de los panes y los peces, sino que quiero ser de aquellos discípulos que se quedan escuchando al Maestro hasta que llegue el alba. Qué hermoso conversar con Él. No es una carga, es algo tan hermoso, es como un deleite, es como sentarse en esos sillones que vibran así, comienza a hacer masaje. Es un relajo el hablar con Él. Y sobre todo cuando uno ve nevar, cuando uno ve este maravilloso paisaje que tengo frente a mis ojos, montañas nevadas. Pido perdón por eso. En este hermoso Edén de la región de Aysén, el ver la chimenea, el ver la combustión prendida, el calor del hogar y ver eso, es romántico, es algo hermoso que la gloria de Dios, ¿no es cierto? La naturaleza, el paisaje cuentan la gloria de Dios y de repente nos enfocamos en cada cosa porque no estamos escuchando. Tenemos comezón de oído y comenzamos a escuchar otras cosas y comenzamos a buscar consejos por otros lados. Empezamos a buscar, ¿no es cierto?, fórmulas por otros lados, siendo que la fórmula está de las rodillas hacia abajo. Y eso no significa que yo no reconozca a los otros pastores, a otros hombres de Dios. Uno reconoce, pero hay cosas que yo tengo que buscarla de oración. Hay forma y forma, ¿no es cierto?, en querer reconocer. Pero el que hace crecer la iglesia es Cristo. El que añade a la iglesia es Cristo. Es el Señor en nuestra vida. El número se lo dejamos a Dios. El número se lo dejamos a Dios. La calidad es responsabilidad de nosotros, los pastores, poder entregar una buena calidad de palabra. Un mensaje donde aparezca Cristo. Donde se vea Cristo ahí. Donde podamos hablar del antiguo pacto y llevarlo al original que es Cristo. Hablar de la sombra solamente, decir a la gente, esta es la sombra nada más, sino que es el original que es Cristo. Pero muchas veces hay algo ahí que todavía no ha despertado en eso y nos quedamos pegados en el pasado, nos quedamos pegados en el antiguo pacto y por eso es que nos vemos más allá. Y por eso es que andamos buscando hombres, ¿no es cierto?, de aquí para allá y porque hay una falta de entender que en Cristo ya lo tenemos todo. Ya lo tenemos todo. Todo lo hemos obtenido porque ya hubo un pago. Hubo un pago. Solo falta orar. Y en ese orar poder creer. Y por eso dice, cuando yo venga, hallaré fe en la tierra. Hallaré fe. Y la perseverancia en creer. Perseverancia, seguir orando, pero nuestra perseverancia es seguir creyendo en que Él tiene el control de nuestras cosas. Y cada vez que una persona no es completa en la felicidad, hay algo incómodo, nunca es feliz, es porque no entiende que nuestra morada está con Él. Que nuestra morada es más allá del sol, más allá de las estrellas, porque no hay una convicción en eso. Solo vamos y nos congregamos, solo creemos, pero no creemos que en Él hay salvación, porque faltan heraldos,
Porque faltan hombres que digan, ábreme la puerta, Señor. Estamos más preocupados de activar el éxito de las personas que hacerlas crecer en Cristo, hacerlas que lleven la imagen de Cristo. Porque eso conlleva más masa, conlleva más, eso vende más, eso atrae más. Hay títulos tan importantes, hay campañas políticas que han ganado por la canción, ¿no es cierto?, por la campaña que hicieron. Pero detrás de eso no fue así. Solo fue un título, solo fue una canción. Y era una canción buena, ¿no es cierto?, donde era una libertad y que iba a venir algo tremendo, y al final no hubo eso. Porque el eslogan vende, las frases venden, las canciones venden. Pero el decir a la gente, toma tu cruz y sigue a Cristo, no vende. Porque la gente quiere saciar solamente sus necesidades. Están bajo el concepto de necesidad egoísta. Porque somos así. Esa es nuestra naturaleza. De ahí venimos, ¿no es cierto? Y todavía quedan cosas en nosotros que tenemos que eliminarlas. Ese es el simple mensaje que tenemos que dar. Pero preocupado de cosas que no tenemos por qué preocuparnos. Métodos que alguna vez funcionaron y fueron exitosos, pero en la calidad, matrimonios destruidos, empresas que se fueron eliminadas, problema tras problema, porque nuestra base era el obtener la añadidura. Nuestra base era eso. Porque como ya era, incluso aún teniendo un concepto que mi salvación dependía de mí, yo estaba más enfocado en eso, en el pan, en la añadidura, no en el mensaje. Y sentimos a Dios, sentimos su presencia, sentimos su bendición, pero nos quedamos con un mensaje débil, con un mensaje no enfocado en que Él ya lo hizo todo, no en un mensaje en que Él nos sostiene 100%, no en un mensaje en que nos haga responsable y nos dé esa revelación de poder entender en llevar la imagen de Cristo. Y lo vuelvo a repetir, yo nací en el Evangelio, nací en la iglesia, pero hubo un momento que tuve que nacer en Cristo, nacer de nuevo. Mis abuelos fueron pastores, vengo de una generación de pastores, vengo de una cultura evangélica, vengo de un concepto evangélico, donde vi muchos movimientos, ¿no es cierto? Los televangelistas, evangelismo explosivo, plan de salvación, el movimiento de la santidad, el movimiento de la gracia, ¿no es cierto?, la justificación, pero hagamos lo que queramos. Muchos movimientos que vi, pero no estaban enfocados en llevar la imagen de Cristo, en preocuparse de la teología. Estamos tan ocupados en nuestras actividades que no nos preocupamos de nuestra doctrina. Estamos tan preocupados de nuestro activismo que tenemos dentro, encerrado en la iglesia, que tampoco nos preocupamos de nuestra doctrina, de nuestra teología, que estamos diciendo, que estamos escuchando, porque estamos tan ocupados, así como dice alguien por ahí, están todos ocupados, que no nos ocupamos de eso. Y empezamos a tener una doctrina flaca, y viene doctrina y vienen corrientes y nos desvían fácilmente por la falta de dedicación y reconocer a los maestros dentro de nuestra iglesia. Uno tiene que reconocer, sé que muchos maestros, ¿no es cierto?,
se creyeron el cuento también y tomaron la mitad de la iglesia, se fueron con la otra mitad de la iglesia, ¿no es cierto? Cosas que pasan en todos lados. Sí, pero no todo así. Tenemos que reconocer a los maestros porque son ellos. Para eso Dios puso para edificar la iglesia. Y por eso que tenemos que tener a los maestros preguntándoles. Y tenemos que estudiar y que ellos también nos enseñen porque son ministerios, son maestros, son dones, son talentos que Dios ha puesto para edificarnos mutuamente. Pero como no lo reconozco, como hay orgullo en mí, no lo tomo en cuenta. O lo tomo y lo mando lejos, ¿no es cierto? Lo tomo y lo pongo en otra congregación para que se quede tranquilo. No reconocemos y nos quedamos con esa doctrina flaca, esa doctrina poco imagen de Cristo, sino que más de un coaching, más que la imagen de Cristo. Si se la puede, gana, ¿no es cierto? ¿Se acuerde? Si se la puede, gana. No. Si algo hemos alcanzado es porque Él ganó. Si algo somos victoriosos porque Él tuvo victoria en la cruz. Si hemos vencido en algo porque Él venció en la cruz. Y por eso es que en Él, no en mí, sino que en Él somos más que vencedores. Él que se resalta. Porque Él ya lo hizo. Junto con la salvación también Dios provee las buenas obras en nosotros. Entonces, ¿cómo yo puedo juzgar a alguien? Muchas veces me dicen, pero ¿cómo tú puedes juzgar a esa persona? Yo juzgo a la persona según su obra, sus obras. Yo voy a juzgar ese árbol. Eres manzano. Lo estoy juzgando. Tú eres manzano. Pero si yo estoy viendo que es manzano y digo que espera, estoy juzgando mal. No, yo juzgo según su fruto. Según cuánto tenga de imagen de Cristo. Ese es el fruto, el carácter de Cristo, la gloria de Cristo. Esas son cosas que a nosotros no han preocupado más en este viaje, en este camino de la salvación. Y si vemos a los apóstoles, ¿no es cierto?, los fundamentos que se estableció en ellos, los fundamentos, como ellos, la gran mayoría fue eliminado, fueron quemados, el apóstol Pablo fue decapitado, ¿no es cierto? El único que se salvó fue Juan, pero todo el resto murieron, lacerados. Los que recibieron en el día de Pentecostés, cuando cayó el Espíritu Santo, vino el Espíritu Santo, casi todos ellos murieron de forma acribillados, quemados. ¿En qué tiempo estamos viviendo? ¿En qué tiempo estamos respirando? ¿Qué aire estamos respirando? Es por eso que cada mañana, cada día decir, Señor, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué quieres que hagamos? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estoy diciendo yo, Señor? ¿Estoy alineado a ti? ¿Estoy alineado a tu palabra? ¿La gente en sí está creciendo en la imagen de Cristo? ¿O está creciendo solamente en la parte en ser hombre exitoso? Eso se lo dejamos al Señor, ¿no es cierto? Nuestra ocupación es orar y hacer lo que tenemos que hacer, predicar el Evangelio. Y la añadidura, ¿no es cierto?, dedicarnos a nuestra profesión, en trabajar. Y la añadidura, ¿no es cierto?, se la dejamos a Él porque Él conoce nuestras necesidades. Él sabe lo que necesitamos. Él no va a cerrar los ojos, no. Él sabe nuestras necesidades. Un día tendremos que estar ante el tribunal, ¿cierto?, ante el trono de la gracia. Gracias a Dios, que no en el trono blanco, sino que en su trono de gracia.
pero van a ser pesadas nuestras obras. ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que hablamos? ¿A qué más dedicamos, no es cierto? Vemos cada día, una generación más dedicada al Facebook, al Instagram, dedicada más al celular. La gente ya no está leyendo, la gente ya no está dedicándose a su doctrina, a su teología, no para andar encarando, peleando, rebelarse con el pastor, no, sino que para andar en una sana doctrina, y tampoco en una sana doctrina, sino que sana doctrina, no en un humanismo, no en que yo me la puedo en mi fuerza, sino que en Cristo lo he logrado todo. En Cristo tengo todo. Solo este género puede salir. Solo esta forma que yo estoy esperando, todo puede ser, puede manifestarse orando. Orando. Intercediendo en el trono de la gracia ante papá. Oramos juntos, le pedimos al Señor que nos ayude, que Dios que nos ayude a poder entender que tampoco tenemos la última revelación, sino que la revelación ya está ya. Para nosotros puede ser nueva porque no la sabíamos, pero siempre ha estado ahí. Tampoco hay una nueva unción, tampoco hay una nueva revelación, siempre es la misma unción, es la misma revelación. Es Cristo, que estaba escondido en el antiguo pacto y fue manifestado en el nuevo pacto. Que Dios nos ayude a poder enfocarnos en eso. Porque eso es lo que está necesitando la gente, la imagen de Cristo. Tú y yo la necesitamos. Y que Dios nos abra puertas. Que esa sea nuestra ocupación. Dios, ábrenos puertas. Y Dios va a abrir las otras puertas. A Jesús le pregunta, hay que pagar los impuestos. Mira, anda allá al pez, ábrele la boca y saca recursos y pagáis el impuesto. Estaba Jesús, pucha, ¿cómo lo pago? ¿Cómo lo pago? No, él estaba ocupado en lo que tenía que hacer. Ocupado en lo que tenía que hacer. Oramos juntos, le pedimos a Dios. Señor, te pedimos en conjunto, Señor, que lo que tiene que manifestarse en nosotros, que lo podamos entender, Señor, que lo podamos comprender, que se nos revele. Hay cosas que no vemos, hay cosas que no oímos, porque nuestro énfasis no es hablar contigo, Señor, sino que hay otras cosas, activismo, métodos, y no es hablar contigo, Señor. No es hablar contigo. Perdónanos, Señor, porque hemos errado al blanco, hemos errado al ir al propósito tuyo, Señor, y poder llevar las buenas noticias del Evangelio. Pablo dijo, Señor, y tú sabes que el apóstol Pablo dijo ante tu presencia, yo me enfoco en el mensaje de Jesucristo, me enfoco en las buenas noticias, me enfoco en predicar de Cristo, aquel resucitado, el Evangelio de las buenas noticias, de la gracia y el favor de Dios. Gracias, Señor, porque hemos sido salvos por fe, por gracia, porque tú provees todo en nosotros. Señor, bendice a aquellos que están escuchando, que van a escuchar, que van a ver, Señor. Que necesitamos extendernos más en tu palabra, en tu conocimiento. Tu palabra es una lámpara a nuestros pies, es luz a nuestro caminar, ilumina nuestro camino, para que podamos ir creciendo de gloria en gloria, de nivel en nivel, de fe en fe. Y cada día la gente vea la imagen tuya, Señor, en nosotros. Oro por aquellos que tienen
la verdadera necesidad de ese vacío, su corazón. Y que solo tú puedes llenar. No hay nada que pueda llenar. No hay ningún vacío que pueda llenar, ningún eslogan que pueda llenar. Hay gente que es sanada, hay gente que es bendecida, pero no tiene salvación. Hay gente que no ha sido alcanzada. Hay gente que ha sido salva, pero no hay un crecimiento. No hay un buen fundamento, Señor. Instanos, ayúdanos a poder llegar, a poder estudiar, predicar, hablar, compartir de este fundamento, Señor. Que todo está fundamentado, todo matrimonio, todo lo que podemos hacer en ser buen papá, ser buen empresario, ser buen hijo, ser buen pastor, ser buen hermano, ser buen compañero de trabajo. Todo va si llevamos la imagen tuya, Señor. No hay fórmula para ser exitoso. Cuando hay una imagen de Cristo, eso conlleva muchas cosas. Conlleva tantas cosas. Y van juntas también las añadiduras. Oro por mi país, por mi región, Señor. Oro para que podamos entender, podamos tener misericordia. Podamos reconocer cada día que somos mendigos, entregando, anunciando dónde hay pan a otro mendigo. Y ese pan se llama Jesucristo. El único que ha dado su vida para que tú y yo fuésemos salvos y ser libres de toda condenación. Que Dios te bendiga. Muchas bendiciones. Será hasta la próxima transmisión. Desde acá, desde Coyhaique, de una altura de 1600 metros de altura, ¿no es cierto? En la cordillera, estamos aquí en Coyhaique, en la región más austral de Chile. En Santiago, por ejemplo, hay 600 metros. De cada vez que viajo, hay 1000 metros menos, 1000 metros más, y por eso de repente se provoca, en mi organismo de repente se descompone esos 1000 metros de altura, la diferencia. Que Dios nos ayude, pero estamos haciendo patria, estamos predicando el Evangelio, anunciando lo que Él nos ha dicho. Que Dios te bendiga y nos vemos. Será hasta la próxima. Chao, chao. Al corazón. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me haga sentar, o el color de mi corona, si la llevo a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, o si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame
16 horas,